Salve María, ¿cómo están? Mi nombre es Oriel y hoy les quiero desear a todos una feliz Pascua de Resurrección. El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Venimos de un tiempo de Cuaresma, donde nos hemos preparado, donde hemos hecho oración, ayuno y obras de caridad, precisamente para hoy, el primer día de la semana, en domingo. Jesús ha resucitado y nosotros con Él. En la vida cristiana, pues esto de resucitar con Cristo toma un poco de tiempo, ¿no? Digamos que resucitar con Cristo es vivir en amistad con Dios, ser santo. Y posiblemente muchas áreas de nuestras vidas pues estén, digamos, acorde con la voluntad de Dios, con el deseo de Dios, pero hay otras áreas que de repente necesitan todavía la luz de la resurrección. Alguien se podría preguntar, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Hoy es el domingo de la Pascua del Señor, de la Pascua de Resurrección, el Señor que pasa de la muerte a la vida. A ver, Oriel, tradúceme cómo se traduce eso en mi vida, si yo todavía tengo problemas, todavía tengo vicios, todavía tengo pecado y me es muy difícil salir de ellos, todavía no le entrego mi corazón al Señor. ¿Cómo puedo yo hoy celebrar la resurrección del Señor? Y es que en el Evangelio, si nos fijamos, los discípulos, cuando Jesús muere en la cruz, ese viernes, el primer viernes no fue santo, fue un viernes trágico, fue un viernes triste. Jesús que muere en la cruz y sus discípulos que caen en una tristeza profunda, en una desilusión, en una falta de esperanza. Sin embargo, Jesús se los había dicho, Jesús lo había prometido, que al tercer día iba a resucitar. Toda esa comunidad de Jesús se vino abajo con la muerte. Muchos lo abandonaron, muchos lo negaron, como Pedro. Sin embargo, cuenta o narra el Evangelio que María Magdalena va al sepulcro y ve la piedra removida. La mujer se devuelve y lleva la noticia, ¿no? Se han llevado el cuerpo de mi Señor. Pedro, junto a otro discípulo, van corriendo para ver qué había acontecido, si se habían robado el cuerpo del Señor. Y cuando llegan allá, ven los lienzos y el sudario, lo que cubría el rostro de Cristo, debidamente enrollado digamos, en una mesita aparte. Ellos no vieron a Cristo resucitado, pero en ese momento sabían de que Cristo había resucitado. El detalle de Cristo de tener la gentileza fíjense cómo es Dios, ¿no? Dios sirve al hombre, pero no es sirviente del hombre. Muchas veces pensamos que Dios es como un genio que debe complacernos, ¿no? En nuestros caprichos, en nuestros deseos. Y Dios, pese a eso, sigue sirviendo al hombre. El hecho de que Dios le sirva al hombre no lo convierte en un sirviente del hombre. Es una gran diferencia. Y aquí Jesús, pudiéndose llenar de alegría, de gozo con el Padre y el Espíritu Santo cuando resucita, cuando vuelve a la vida, y a una vida gloriosa, una vida eterna, un Cristo que abre las puertas del paraíso. Con su resurrección nos abre a nosotros la puerta del paraíso. Antes no había paraíso. Pero Cristo, venciendo la muerte, nos regala esa vida eterna, nos regala esa amistad con Dios, nos devuelve. Cristo ha redimido nuestras culpas, ha pagado con su sangre, con su dolor, todas nuestras faltas, todo nuestro pecado. Cristo cuando muere en la cruz no muere por los pecados de la humanidad en general, muere por tu pecado y por mi pecado. Y Jesús muere no solo por los pecados de esa época, sino por todos los pecados que se han cometido y que se cometerán hasta el fin del mundo. Cristo pagó con su sangre eso, fue obediente al Padre, hizo la voluntad de Dios y Dios no lo dejó solo en la muerte, Dios lo resucitó. Y a pesar de que Cristo pudo haberse llenado de gozo, de amor, de plenitud con el Padre que lo resucita, que lo devuelve a la vida, ese encuentro con el resucitado, Cristo se pone a servir, deja los lienzos y el sudario debidamente envueltos en una mesita aparte, y eso fue lo que vieron Pedro y el discípulo. Pedro que tiene un cambio. Hay dos Pedro, el Pedro antes de la resurrección y el Pedro después de la resurrección. El Pedro valiente que les dirá a los judíos: ustedes lo clavaron, pero él, Dios lo resucitó con poder al tercer día. Hoy celebramos eso.
Hoy es la Pascua del Señor. Todos los días en la Santa Misa se celebra la pasión, muerte y resurrección del Señor. Todos los días para nosotros es Pascua. Todos los días la alegría. Cada vez que salimos de una Santa Misa deberíamos salir contentos, felices. Como encontraron Pedro y el discípulo amado el sudario y los lienzos, con esa alegría, con ese gozo. ¿Ah? Nosotros tampoco hemos visto al crucificado, pero tenemos que ver los lienzos, tenemos que ver el sudario, tenemos que encontrarnos con el resucitado para que nuestra vida cambie. Y vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué pasa pues conmigo, con otras personas que de repente tenemos, digamos, algunas cosas buenas, pero otras áreas de nuestra vida no son tan luminosas? ¿Cómo llega la resurrección a esa área de nuestra vida, a ese lugar? Y básicamente, pues, con paciencia, con oración, con fe, pero sobre todo sabiendo de que Cristo ha vencido a la muerte y con su resurrección gloriosa nosotros también podemos resucitar con Cristo. Depende de nosotros si le abrimos la puerta, si corremos la puerta, esa piedra pesada muchas veces por el pecado, por nuestra desidia, por nuestra poca voluntad, nuestro poco propósito de enmienda, nuestro amor al mundo, amor al pecado. Hoy Cristo nos invita a dar el paso de la muerte a la vida. El pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y todo lo que sea pecado en nuestra vida rompe la amistad con Dios. Y rompe la amistad con Dios nos conduce a la muerte. Nosotros también tenemos que caminar con Cristo. Cristo resucitó y es motivo de alegría y de esperanza. Pero Cristo también hoy, celebrando su Pascua, nos invita a pasar de la muerte, del pecado, a la vida plena en Cristo Jesús. Cristo es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra patria eterna, es la presencia permanente con Dios en la eternidad. Esta vida apesta a pecado, apesta a pobreza, apesta a caducidad, apesta a humanidad. Nosotros tenemos que aspirar a lo grande. Mirar a Cristo resucitado es desearle, amarle, adorarle, esperarle y tener fe en que Él sabrá, con su poder, con ese poder que venció a la muerte, también con ese poder vencerá el pecado en nosotros, obviamente con la ligereza o la poca cooperación que nosotros podamos poner de nuestra parte para que Cristo haga el milagro grande. Así como venció la muerte, así también nosotros podemos entrar con Cristo a la vida eterna. Feliz Pascua de Resurrección. Desde este canal, Cor Jesus TV, te deseo eso, la vida eterna con Cristo. Amén. Salve María.